Damos la bienvenida al abogado André Benavides, él es experto en derecho constitucional. Abogado Benavides, con preocupación, Ecuador mira la situación de dos importantes representantes públicos, el Contralor General de la Nación y el Defensor del Pueblo, ambos con problemas serios de carácter legal, ambos en prisión, privados de su libertad y ambos aferrándose al cargo. Quisiéramos conocer su punto de vista sobre este tema. Bueno, muchas gracias por la invitación, estimado Gustavo. Un cordial saludo para toda la ciudadanía. Pues bien, a mí me parece que es bastante lastimoso que las principales autoridades de la Defensoría del Pueblo y de la Contraloría General del Estado se encuentren en esta situación, privados de su libertad. Y eso lo único que genera y ratifica es que estamos viviendo una crisis institucional en nuestro país. En ese sentido, vemos que el Contralor General del Estado y el Defensor del Pueblo inclusive están despachando desde la cárcel, lo cual evidentemente genera varias preocupaciones, varias dudas a la ciudadanía. En ese sentido, yo considero que lo loable, lo correcto, es que los funcionarios dejen su cargo y más bien, de una vez por todas, puede el Consejo de Participación Ciudadana llamar a un concurso público. Y también es llamativo que la Asamblea Nacional no hace nada. Una Asamblea Nacional que se comprometió supuestamente a combatir la corrupción, a seguir juicios políticos, a hacer los procesos de fiscalización y no hace nada. Entonces, claro, vemos que existen algún tipo de blindajes, algún tipo de favoritismos para ciertos funcionarios y creo que la Asamblea Nacional nos queda en deuda, perdón. Ahora, lo que yo pienso es que este tipo de actuaciones que se están haciendo desde centros de privación de libertad son nulos. ¿Y por qué digo que son nulos? Porque ellos se encuentran ahorita ejerciendo una licencia o se encuentran en un caso de fuerza mayor o caso fortuito. Y en ese sentido, ellos han perdido la función pública como tal, o sea, el ejercicio de la función pública, a pesar de que no han perdido su cargo. Entonces, yo esperaría que en los próximos días, ya sea desde el Consejo de Participación Ciudadana y desde la Asamblea Nacional, se tomen los correctivos necesarios para que podamos los ciudadanos, los ecuatorianos, tener la certeza de saber lo que ocurre con las principales autoridades de estas instituciones. ¿Cuáles serían las posibilidades de solucionar este tema, que aparentemente desde el punto de vista de la justicia tomará más tiempo para el defensor del pueblo y posiblemente mucho tiempo en el caso del contralor? ¿Qué es lo que se podría hacer para regularizar estas dos funciones claves para el país que no pueden seguir en esa situación de acefalía? Perfecto. A ver, en el caso del defensor del pueblo hay que tomar en cuenta varios aspectos. Uno de esos es que justamente el artículo 15 del Defensor del Pueblo establece que por circunstancias de enfermedad, fuerza mayor, que impidan ejercer el cargo, podrá ausentarse temporalmente por un plazo máximo de 3 meses. En ese sentido, vemos que al cumplirse este periodo, el defensor del pueblo ya tendría una ausencia definitiva y por lo tanto debería dejar el cargo. Ese sería el primer aspecto. Ahora, en el caso del Contralor General del Estado, la cuestión es más compleja, porque en la ley de la Contraloría General del Estado no se establece, no existe una disposición en la cual se establezca de manera fehaciente qué pasa ante estos casos de ausencia temporal y cuándo ya se podría considerar una ausencia definitiva. En ese sentido, yo creo que la válvula de escape para poder ya tener una autoridad definitiva en la Contraloría General del Estado sería el enjuiciamiento político por parte de la Asamblea Nacional que se traduzca en una censura y destitución. De esa manera ya tendría los elementos el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social para llamar a un concurso público de méritos de oposición. ¿Tienen los dos funcionarios que se encuentran en entredicho la posibilidad de seguir ejerciendo su cargo, emitiendo sanciones desde la cárcel? A ver, hay que tomar en cuenta dos aspectos fundamentales, estimado Gustavo. De acuerdo a la Constitución de la República, los funcionarios que se encuentran privados de su libertad, en este caso por prisión preventiva, no han sido suspendidos sus derechos políticos. Por lo tanto, se encuentran ejerciendo el cargo. Pero aquí hay que hacer una puntualización.
que estén privados de su libertad, en este caso a través de una medida cautelar, determina una situación de fuerza mayor que suspende el ejercicio de la función administrativa. Por lo tanto, están proscritos de ejercer cualquier tipo de acto administrativo que eventualmente puede tener vicios de nulidad, porque en este caso, si están ejerciendo una licencia, ya sea por enfermedad, una licencia por vacaciones, una licencia de cualquier naturaleza, se encuentra suspendida su función administrativa y por lo tanto no es que pueden despachar desde los centros de privación de libertad. En ese sentido, cualquier tipo de decisión que se tome desde este contexto, evidentemente tiene vicios de nulidad y por lo tanto no tiene validez alguna. El caso de la Contraloría, abogado Benavides, reviste una complejidad adicional, pues hay ciertos candados que se pusieron a este cargo del Contralor en la calidad de Contralor subrogante para abrir un debate a ver si la Contraloría se convertía en un tribunal de cuentas y se le dejó en una especie de plataforma blindada al actual Contralor subrogante. Y se ha complicado más con la renuncia de la subcontralora. Eh, ¿Qué salidas habrían a esta situación en particular? Como usted bien lo señala, Gustavo, en realidad existe un blindaje respecto de las funciones del Contralor subrogante. Recordemos que el Consejo de Participación Ciudadana Transitorio de Trujillo, a través de una resolución bastante llamativa y que contraviene normas constitucionales expresas, dispuso que el Contralor subrogante ejercerá sus funciones hasta que se cambie la institucionalidad de esta entidad, es decir, cambiar de la función de la estructura de la Contraloría a un tribunal de cuentas. Por lo tanto, claro, evidentemente existe un blindaje y ese mismo blindaje, al ser el subrogante, también estaría blindando a Valentina Zárate. Pero aquí hay que tomar en cuenta un tema adicional, que la subcontralora subrogante ya renunció. Entonces, prácticamente ahorita la institución se encuentra en la cefalía y la ley de la Contraloría no te establece ninguna solución jurídica respecto de estos casos. En ese sentido, vemos un contralor que no puede ejercer las funciones porque está en una licencia, está impedido por más que no haya perdido el cargo, pero también tenemos una institución que no tiene su autoridad nominadora. En ese sentido, yo creo que lo que corresponde es que el Consejo de Participación Ciudadana haga una consulta a la Procuraduría General del Estado a efectos de determinar qué se puede hacer en estos casos, ¿no? En el caso del Contralor General del Estado, Contralor subrogante, si caben esas alternativas, o renuncia Pablo Celi, o es sancionado ya en firme por lo que se le está acusando, o podría ser objeto de un juicio político en la Asamblea que determine que no está cumpliendo con sus funciones. Efectivamente, Gustavo, dentro de las alternativas que se tiene para perder un cargo público, en este caso de Contralor General del Estado o Defensor del Pueblo, se encuentra, uno, la renuncia, dos, la pérdida de los derechos políticos, pero hay que tomar en cuenta que esto es solo con sentencia penal condenatoria ejecutoriada. Y estamos viendo que el proceso está recién en instrucción y en algunos casos en investigación previa. Entonces, por lo tanto, no tenemos una sentencia en firme, ni siquiera la de primera instancia. Entonces, la otra alternativa, la tercera alternativa, sería un juicio político ante la Asamblea Nacional. Creo que estas serían las tres alternativas que se tendría para efectos de subsanar todas estas irregularidades que están pasando tanto en la Contraloría General del Estado como en la Defensoría del Pueblo. ¿Cómo mira usted, por otra parte, ese aspecto de las acusaciones en contra del Contralor, el desvanecimiento de glosas? Yo creo que aquí es necesario establecer ciertos mecanismos que permitan transparentar y hacer un control respecto de esas actuaciones. Lastimosamente, existen presuntos actos irregulares en los cuales eventualmente se han desvanecido glosas en función de afectos o desafectos. Creo que es necesario que se revisen aquellas actuaciones que ha tenido la Contraloría General del Estado, porque eventualmente esto pudo haber causado que ciertas personas que eran inocentes terminen teniendo algún tipo de responsabilidad, no solo administrativa, sino penal, pero también
puede ser el caso que personas que evidentemente tenían una responsabilidad penal, en este caso se les eliminó cualquier tipo de indicio, cualquier elemento de convicción de carácter penal que podría tener una sanción ante los jueces y tribunales de nuestro país. Veamos con otro caso notorio de otra autoridad, en este caso de Quito, de la capital de la República, el alcalde Jorge Yunda. ¿Cuál es su situación? Pues respecto al proceso de remoción que existe en contra del alcalde Yunda, es preciso anotar que este como tal ya fue cesado en sus funciones. Sin embargo, el COTAD permite realizar una solicitud de consulta ante el Tribunal Contencioso Electoral. Esa solicitud de consulta suspende los efectos de la remoción. Por lo tanto, el alcalde Yunda se encuentra en funciones. Ahora bien, el Tribunal Contencioso Electoral tiene el término de 10 días para pronunciarse respecto si han existido o no vicios en el procedimiento de remoción. En el caso que se establezcan la existencia de vicios, la remoción, el proceso de remoción quedaría insubsistente. En el caso que no se encuentren y el Tribunal Contencioso Electoral determine que todo estuvo impecable, que todo estuvo perfecto, el alcalde Yunda tendría que dejar su puesto, tendría que dejar su cargo. Ahora, es importante traer a colación un tema adicional. Hoy, en horas de la tarde, se va a sustanciar una audiencia respecto de una acción de protección que presentó el alcalde Jorge Yunda respecto al proceso de remoción. Entonces estamos viendo que él está jugando con dos vías jurisdiccionales. Por un lado, la justicia constitucional y por otro lado, la justicia electoral. Desde mi punto de vista jurídico, yo le podría advertir que la acción de protección es improcedente porque claramente la Ley de Garantías Jurisdiccionales establece que la acción de protección es viable siempre y cuando no exista un mecanismo judicial eficaz e idóneo en otra instancia. Y en este caso vemos que el mecanismo es el Tribunal Contencioso Electoral. Por lo tanto, yo pienso que la jueza sustanciadora de esta acción de protección debería rechazarla porque no es la vía adecuada. Tendríamos que esperar lo que determine en ese sentido el Tribunal Contencioso Electoral. ¿Qué posibilidades ve usted de que Jorge Yunda pueda retener su cargo? De manera política, vamos por la parte jurídica. Yo creo que desde la parte jurídica la acción de protección va a ser rechazada. En el tema del Tribunal Contencioso Electoral, eventualmente existan algunos elementos importantes respecto que podrían generar vicios en el procedimiento, como la titularización de la suplente del concejal Mario Granda. Sin embargo, hay jurisprudencia del Tribunal Contencioso Electoral que sí permite este tipo de principalización en caso de fuerza mayor o caso fortuito. En este caso, el concejal Granda estaba intubado y por lo tanto no podía principalizar a su suplente. Entonces yo creo que las cartas prácticamente ya están echadas y creo que la situación del alcalde Yunda le juega en contra. Yendo a otro tema, abogado Benavides, el flamante presidente de la República, Guillermo Lasso, ha viajado al exterior para someterse a una cirugía. Realmente cualquier cosa puede pasar en un tema como este. Esperemos que todo salga bien por el presidente y por la nación, pero llama la atención de que nuevamente no se haya encargado el poder al vicepresidente de la República. Ha señalado, argumentado el presidente que la facilidad de comunicación a través de vías tecnológicas hacen innecesaria esta transición temporal. Quisiéramos preguntarle la procedencia de lo actuado y en qué circunstancias podría activarse ese mecanismo de que el vicepresidente asuma temporalmente el poder. Perfecto. La Constitución de la República establece dos condiciones en las cuales puede asumir el cargo de presidente el segundo mandatario. En este caso, estamos hablando de una ausencia temporal o una ausencia definitiva. Como vemos, el presidente Lasso no ha hecho uso de una licencia de carácter médico, por lo tanto, estaría ejerciendo su cargo. Ahora, ¿qué es lo que pasaría en un supuesto no consentido? Y esperemos que no sea así, que el presidente Lasso, por obvias circunstancias, no pueda seguir ejerciendo sus funciones. Ahí estaríamos ante un caso de ausencia definitiva
que determinaría que el vicepresidente de la República asuma la primera magistratura del país. Esas serían las condiciones, o al menos presupuestos constitucionales, en los cuales determinaría que el vicepresidente de la República asuma el sillón de Carondelet. Ahora, sin ir necesariamente a una situación extrema que implique una transición definitiva, podría eventualmente darse una transición temporal mientras el presidente se recupera. Eventualmente eso podría suceder. El presidente Lasso podría solicitar una licencia médica y en este caso encargar la presidencia, el cargo de ejecutivo, al vicepresidente de la República. Es totalmente viable, la Constitución de la República lo permite y creo que podría ser saludable a efectos de que no se deje en la cefalía el cargo del ejecutivo. Bien, queremos agradecerle por su criterio, abogado Benavides. Muchas gracias, estimado Gustavo. Un cordial saludo para todos. Declaraciones de André Benavides, experto en Derecho Constitucional.